Hola, mi nombre es Ledesma Miño Alejandro y les voy a mostrar lo que vendría a ser la subida de un archivo a nuestro proyecto. Estos se pueden arrastrar o se pueden seleccionar. En este caso voy a seleccionar el chat en el que estuve trabajando con mi equipo. Esta es una versión vieja y por ende tiene menos de 400 mensajes. Ahora en la parte del frontend lo que tenemos es un formulario. Este formulario realiza una petición de tipo post al backend en el endpoint conocido como upload. Además, tenemos un input que solamente acepta archivos de formato zip o txt. Y en caso de que la respuesta tarde demasiado, va a mostrar un mensaje llamado analizando archivo. Ahora, yendo al backend, tenemos, por ejemplo, el primer endpoint que nos encontramos, que vendría a ser el que nos indica si nuestra API está en funcionamiento. Ahora tenemos el siguiente, que sería en Routes PI, que lo que hace es que nos permite subir un archivo. En caso de que el archivo no tenga nombre, retorna un error 400. Y en caso de que el archivo no sea txt o zip, retorna otro error 400. En caso de que sea un archivo de formato txt, lo decodifica. Y en caso de que sea un archivo de formato zip, lo descomprime en memoria y lo decodifica. Una vez que tenemos el archivo txt decodificado, lo procesamos en parser.py. Parser.py lo que hace es que lee línea a línea de nuestro archivo decodificado txt. eh, en caso de que, por ejemplo, un mensaje no tenga un usuario, hace de cuenta de que lo escribió el sistema. Una vez que tenemos eso, los divide en fecha, o sea, date, or, que sea hora, user, usuario, y message, que vendría a ser el mensaje. Todo esto lo guarda en una lista y lo retorna. Ahora volviendo a Routes PI, una vez que ya tenemos el listado de los mensajes, retorna un diccionario que contiene el nombre del chat, cuántos mensajes y el análisis del chat. Que esto se va a explicar más adelante por mis compañeros. Buenas, mi nombre es Candela Fernández y voy a mostrar cómo hicimos para modificar el frontend y así mostrar los resultados del análisis de WhatsApp en tablas, utilizando la información que recibe desde el backend. El backend realiza los cálculos estadísticos en el archivo analytics.py. Aquí se obtiene la cantidad total de mensajes, el usuario más activo, la franja horaria con más actividad y los 3 días con mayor cantidad de mensajes. En esquemas PY se define la estructura de los datos que devuelve el backend. Esto permite validar que la respuesta tenga el formato esperado antes de enviarla al frontend. Aquí está la primera tabla que muestra información general del análisis, incluyendo el nombre del archivo procesado y la cantidad total de mensajes. En la segunda tabla se presentan los indicadores solicitados por la consigna: usuario más activo, cantidad de mensajes enviados por ese usuario, franja horaria con mayor actividad y cantidad de mensajes en esa franja. Finalmente se muestra una tabla con los 3 días más activos. Acá utilizamos Map para recorrer dinámicamente los datos recibidos desde el backend y generar una fila por cada día. Al seleccionar un archivo de WhatsApp, el frontend lo envía al backend, recibe los resultados en formato JSON y los presenta de forma organizada mediante tablas desarrolladas con Tailwind CSS. En resumen, esta parte del trabajo consistió en reemplazar la visualización del JSON por tablas más amigables para el usuario, manteniendo la integración con el backend y mejorando la presentación de los resultados. Buenas, mi nombre es Thomas Vogt y en este caso lo que voy a hacer es demostrar cómo se generaron estos dos gráficos en la interfaz de usuario de este analizador de .txt o zip de WhatsApp.
Para empezar, tenemos dos tipos de gráficos. Uno de actividad por hora, que es lo que nos permite visualizar en qué momentos del día se concentra la mayor participación, y luego el de usuarios más activos, que justamente lo que nos permite ver es cuáles fueron los usuarios que tuvieron mayor actividad dentro del periodo seleccionado, ¿no? Para empezar tenemos el archivo .page.tsx que lo que vemos aquí es donde insertamos los componentes gráficos de la interfaz de usuario. El primer componente que viene siendo acá, el primer componente que viene siendo bar hours, recibe Result Analytics Hour Buckets, que vendría siendo el array de 24 valores, y el segundo, que viene siendo Donut Users, recibe Result Analytics.top Users, que estos componentes se actualizan justo después de que el backend devuelve el análisis y también hay valores por defecto para evitar que la página rompa si por ejemplo falta algún dato, ¿no? Luego tenemos bar hours, que acá es donde tenemos básicamente la estructura del gráfico de barras, donde creamos los labels de 0 a las 23 horas y construimos el dataset con el array de buckets y configuramos las opciones visuales para que sean lo más similares al resto de la interfaz de usuario que por ejemplo en este caso está en modo oscuro. Por su misma parte tenemos el archivo de Donut Users que lo que nos permite ver acá es el gráfico circular de cómo transforma estos top users en labels y en data values pasados a esta forma circular o forma de dona que nos da esta paleta de colores que se nos hace muy fácil identificar para identificar qué usuarios tuvieron mayor actividad en el periodo establecido, ¿no? Por otra parte, tenemos el archivo analytics.py donde tenemos las funciones que calculan exactamente lo que los gráficos necesitan. Por ejemplo, el hour buckets recorre cada mensaje y extrae la hora y aumenta el contador de bucket correspondiente, devolviendo un array de 24 enteros listo para graficar. Y luego Top Users agrupa los mensajes por user y devuelve los en usuarios más frecuentes y este es el resultado que alimenta el donut. Básicamente lo que hace el backend es leer o parsear el TXT para luego calcular el hour buckets y el top users, para que luego el frontend reciba esos arrays y los renderiza en forma de bar hours o donut users y por ende nos permita visualizar estos mensajes por hora y los usuarios más activos. Voy a hacer una breve prueba como para demostrar esto. Al subir un archivo de chat de WhatsApp obtenemos que carga y despliega los gráficos en cuestión. Muchas gracias. Ahora vamos a hablar de la nube de palabras. Entre mayor sea la mención de una palabra, mayor es su tamaño en la nube, y entre menor sea su mención, menor es su tamaño en la nube. En la parte del frontend es un componente que recibe el análisis del workload. En dicho componente, lo que tenemos es que dependiendo de la mención de una palabra, se analiza el tamaño que va a tener en la nube. Además, tenemos un tamaño mínimo que pueden tener las palabras y un tamaño máximo. Además, solamente obtenemos las primeras 50 palabras de dicho análisis. En la parte del backend tenemos la función que realiza el análisis de esas palabras. Lo que hace es que recibe la lista de todos los mensajes en el chat, omitiendo los mensajes que digan multimedia omitido, ya que esos indican que una persona no ha descargado archivos de un chat. Además, después, cuando ya tenemos los mensajes que sí son escritos por personas, vamos a la función limpiar texto message en parse.py. Esta función lo que hace es que descompone los mensajes en dichas palabras y además omite las palabras que utilicen, que sean muy usadas, por ejemplo, el, la, los. Y una vez que ya omitimos estas palabras, volvemos de vuelta a analytics.py y creamos un diccionario por cada palabra al cual indicamos qué palabra es y cuántas veces se ha mencionado. Todo esto guardándolo al final en una lista. Después, una vez de vuelta en roads.py, lo que hacemos es añadir esa lista al diccionario que va a retornarse al frontend. Soy Juan Bautista Bouchon y voy a hablar del gráfico de emojis más utilizados. En el backend, esta función recibe una lista de todos los mensajes,
Se los recorre uno por uno y se cuentan todos los emojis que hay para finalmente retornarlo. Se usa re-sub para emojis con tonos de piel variable para unificarlos. Ahora, en el frontend, en la parte que dice Emoji Chart, se mostrarían los 10 emojis más utilizados una vez cargado el archivo. Y dentro de Components de la app se encuentra este archivo donde tenemos la estructura de un gráfico de barras horizontal que al pasar el mouse por encima muestra cuántas veces se usó un emoji.